Y ahora sí. Hola, muy buenos días con todos. Realmente estoy feliz que a pesar de que estamos en fiestas navideñas, que ya pasó la Navidad y el año que está pronto a llegar, pues aquí la doctora Gaby y yo todos estamos trabajando para compartir información de valor con ustedes. Realmente tenemos una super ponente con nosotros, la doctora Gaby, realmente tiene muchas acreditaciones. Ella es especialista en medicina familiar por la Universidad Mayor de San Marcos, es egresada de atención primaria por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, coordinadora del programa de salud renal del Policlínico Chincha, Red Rebagliati, tiene experiencia docente en la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, área de simulación clínica y habilidades de comunicación, así como en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, medicina preventiva y promoción de la salud. Actualmente docente de la Universidad Norbert Wiener, semiología clínica y cuenta con cursos de especialización en ozonoterapia sistémica y uso de medicina cannabis. Así es que imagínense, esos son algunos de sus títulos. Les dejo con la doctora Gaby y muchas gracias, Gabycita, por tu tiempo y por querer compartir información de valor con nosotros. Buenos días, muchas gracias Tania por la presentación. En primer lugar, esperando que hayan pasado una feliz Navidad al lado de cada una de sus familias, ¿no? Va mi saludo para todos ustedes, ¿no? En especial para aquellos pacientes que han tenido fuerza de voluntad en estas fiestas navideñas. Y bueno, este tema es uno de los últimos temas del año, ya estamos cerquita para empezar un nuevo año, así que con mucha fuerza, con mucho optimismo, vamos a hablar de este tema. En algún momento ya lo he presentado de manera presencial, pero más que nada para el grupo de educación en salud, para los que no pudieron participar y para aquellos que quieren fijar algunos conceptos. El tema de hoy día es hígado graso, esteatosis hepática, que es el término médico específicamente. ¿Qué significa tener hígado graso? ¿Qué debo hacer? Si es peligroso o no. Entonces vamos a empezar. ¿Sí? Entonces, el hígado es un órgano muy importante que todos nosotros lo tenemos ubicado en la parte infracostal derecha. Bueno, nosotros lo conocemos los médicos como hipocondrio derecho, o sea, debajo de las costillas, al lado derecho, ¿no? Generalmente se encuentra en la gran mayoría de personas el hígado. El hígado tiene múltiples funciones. Una de ellas, y una de las más importantes, es eliminar y desintoxicar a nuestra sangre de todo aquello que puede haber sido ingresado por vía oral, ¿no? Por ejemplo, si nosotros comemos de más, si nosotros tomamos fármacos, si nosotros de repente consumimos alguna droga, espero que no, todo eso se va a metabolizar por el hígado, al igual en los riñones. ¿Se acuerdan? Ya hemos hablado de enfermedad renal, ahora vamos a hablar de enfermedad hepática. Asimismo, el hígado, como ustedes saben, el hígado tiene conexiones con la vesícula biliar, es esta. Por lo tanto, el hígado lo que va a generar es producir una buena digestión de alimentos, sobre todo grasosos, ¿ya? Asimismo, el hígado procesa y almacena nutrientes. ¿Por qué? Porque en el hígado se encuentra la glucosa depositada en forma de glucógeno. Entonces, el hígado podremos decir que es el árbitro de nuestro bienestar. Como podemos ver aquí, metaboliza y almacena la glucosa, produce la bilis, como ya les he mencionado, para poder digerir las grasas. Asimismo, en el hígado se producen proteínas, elimina toxinas, en el hígado se produce el colesterol, ¿no? Y también se almacenan y se producen las vitaminas y el hígado es importante para la coagulación, ¿no? Cuando tenemos alguna enfermedad del hígado, vamos a ver en nuestra sangre no se puede coagular, es decir, tenemos una herida y seguimos sangrando. Entonces, el hígado tiene más de 600 funciones. Entonces, cuando el hígado empieza a dejar de funcionar o empieza a funcionar mal,
¿Cuáles son los síntomas? En un primer momento no lo vamos a notar. Es lo mismo en cualquier enfermedad crónica. Se va presentando lentamente. Es por eso es muy importante, porque eso nos va a permitir a nosotros prevenir. Por ejemplo, cuando hay algunos síntomas que se presentan, puede ser dolores de cabeza, que de repente se me distiende el estómago o se me distiende el abdomen, puedo empezar a engordar, puedo tener cansancio, puedo tener falta de energía, ¿ya? Entonces, esos son algunos de los principales síntomas que se van a dar cuando nosotros empezamos, nuestro hígado empieza a dejar de funcionar. En lo que es enfermedad hepática, me gustaría comentarles algunos términos para que ustedes lo tengan en cuenta. En enfermedad hepática tenemos hígado graso no alcohólico o esteatosis hepática, ¿ya? Y generalmente se describe en la ecografía, ¿no? A veces los pacientes me dicen, doctora, yo tengo hígado, creo que tengo hígado graso. Ok, ¿por qué crees que tienes hígado graso? Ay, porque me duele en esta parte, en la parte derecha, o de repente me dicen porque no digiero bien la comida, porque me lleno rápido, y de repente no dejan de tener razón. Es importante, ¿por qué? Porque nosotros los médicos podemos pedir una ecografía y podemos pedir el perfil hepático, sobre todo las transaminasas. O sea, en un primer momento se hace un examen de sangre, ¿no? Entonces, y también un examen de ecografía. Pero, como vamos a ver más adelante, el diagnóstico, el gol estándar, o sea, el verdadero diagnóstico de hígado graso, se hace con biopsia. Pero no a todos nos hacemos la biopsia, ¿verdad? Entonces, el hígado graso no alcohólico o esteatosis hepática, podemos considerarlo como una primera parte, como la parte inicial, ¿no? Como la parte inicial de la enfermedad, ¿ya? Luego tenemos, a ver, por favor, apaguen su audio, si no voy a tener que silenciar ahí. Ya, ok, ahora sí, ya silencié a Natalia. Ok, perfecto, seguimos. Entonces, les decía en enfermedad hepática no alcohólica, porque creo que todos nosotros sabemos que las personas que son adictas al alcohol, o los pacientes con el término, uno lo conoce, los borrachitos, siempre se van a enfermar del hígado, es algo normal, eso es algo que se espera. Pero ahorita nosotros estamos hablando de la enfermedad hepática no alcohólica, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que no necesariamente tenemos que tomar alcohol para enfermarnos del hígado. Ojo, ya, eso hay que tenerlo en cuenta, porque a veces uno puede decir, doctora, pero ¿cómo me dice usted que estoy mal del hígado si yo no consumo alcohol? No, no solamente hay enfermedad hepática por alcohol. Ahorita nosotros estamos hablando de la enfermedad hepática que no está relacionada al alcoholismo. Como pueden ver ahí, hay tres términos médicos. Esteatosis hepática, que podemos considerar como una inflamación inicial. La esteatohepatitis no alcohólica quiere decir que ya hay una inflamación más fuerte con o sin fibrosis, ¿ya? Y esto vamos a ver por qué se da. Ahorita vamos a hablar cuáles son las causas, cuál es el origen. Entonces, la enfermedad hepática grasa no alcohólica es la condición que contempla el hígado graso, o sea, este de acá, más la cirrosis por dicha causa, ¿no? Entonces podemos ver que nosotros podemos tener cirrosis incluso sin necesidad de tomar alcohol, porque son enfermedades crónico-degenerativas y se va degenerando y se va produciendo una enfermedad más severa. Entonces, ¿cuál es el rol del médico y cuál es el deber del paciente? Prevenir. Porque si nosotros detectamos que ya tenemos una esteatosis hepática, ustedes mismos cuando piden su ecografía o cuando les dan la ecografía, en la ecografía ponen ahí esteatosis hepática leve, esteatosis hepática moderada o severa. Eso quiere decir que ya hay un daño hepático. Entonces nosotros tenemos que evitar llegar a esta enfermedad, es la cirrosis. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la cirrosis hepática no alcohólica puede degenerar en un cáncer. ¿Ya? Esa es la importancia de conocer esta enfermedad. ¿Ya? Ok, seguimos. Entonces, ¿cuáles son los conceptos clave?
Voy a tomar un poquito de agua. Gracias. Ok, entonces, la prevalencia mundial es un 25%, es bastante, ¿verdad? Entonces, de todo el mundo, un cuarto de personas van a tener hígado graso y de repente algunas no van a saberlo. ¿Y cuáles son las comorbilidades? Esta palabra significa cuáles son las patologías o enfermedades que están relacionadas al hígado graso. En primer lugar, la obesidad. ¿Cuándo me doy cuenta que soy obeso? Cuando soy gordito, pero no todos los gorditos son obesos, ¿verdad? Ya hemos hablado anteriormente en algunas sesiones anteriores, el índice de masa corporal. Si ustedes entran a Google, pongan índice de masa corporal y ahí les va a pedir el peso y la talla, ¿no? En la fórmula es peso de talla al cuadrado. Si el índice de masa corporal es más de 30, significa que tienen obesidad. ¿Ya? Entonces, la obesidad está relacionada al hígado graso. La diabetes también está relacionada al hígado graso. Si nos hemos hecho un examen de colesterol y de triglicéridos y estos salen elevados, también se relaciona al hígado graso. Es probable que tenga hígado graso. El síndrome metabólico. De verdad, me estoy acordando que no hemos hablado del síndrome metabólico, ahora lo vamos a hablar en breves palabras, pero el síndrome metabólico se considera como una prediabetes, ¿no? El síndrome metabólico también se considera que está relacionado al hígado graso. ¿Y qué es el síndrome metabólico? El síndrome metabólico es glucosa más de 100. Si yo tengo más de 100 de glucosa, es uno de los criterios para síndrome metabólico. Triglicéridos más de 150, también puedo tener síndrome metabólico. Presión alta, perímetro abdominal. Si ustedes se miden, voy a ponerme acá, con 1 centímetro, yo me mido el abdomen. Si soy mujer, si tengo más de 80, y si soy varón, más de 90, es probable que también tenga un criterio para síndrome metabólico. Si tengo más de 3 de estos, significa que tengo síndrome metabólico y por lo tanto tengo que cuidarme del hígado, porque puedo tener hígado graso. ¿Ok? Seguimos. Entonces, la biopsia hepática es el gol estándar. Gol estándar, los médicos le decimos al examen que sí o sí nos dice que tiene hígado graso. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa? En medicina no siempre podemos hacer todos los exámenes. Pues imagínense que a todos los pacientes les hagamos biopsia hepática solamente para saber si tienen hígado graso. No se podría, pues es un examen que tiene sus riesgos, ¿no? Porque tenemos que hincarle al paciente, tenemos que atravesar la pared abdominal y no valdría la pena. Entonces, como les decía, indirectamente a través de los síntomas, a través de los exámenes de laboratorio, a través de la ecografía, nosotros los médicos podemos decirle al paciente, señora, tiene hígado graso o no lo tiene, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las causas? ¿Por qué, doctora? Si yo no tomo alcohol, ¿por qué me está dando hígado graso? ¿Por qué puedo tener hígado graso? Ya les mencioné, a la cabeza, la obesidad, la diabetes y los problemas de colesterol y triglicéridos. Entonces, si yo tengo estos problemas, es muy probable que tenga hígado graso. Es más, ni siquiera necesito hacerme la ecografía, ni siquiera necesitaría hacerme las transaminasas para cuidarme. Si yo sé que soy obeso, que tengo diabetes, o que tengo problemas de colesterol, ¿qué tengo que hacer? Mejorar, bajar de peso, comer mejor, no comer ciertos alimentos que me van a generar mal control de estas enfermedades para poder prevenir y para poder proteger mi hígado. Pacientes que toman corticoides, por ejemplo, si yo tengo un paciente asmático, ¿no? O un paciente con artritis reumatoidea que toma prednisona, o pacientes que se automedican, ¿no? No para, pero a mí siempre me ponen el diclofenaco con la desametasona. O a mí siempre me dan corticoides para mi problema de la garganta. No,
sea, no es que nosotros no queramos darle, sino que nosotros queremos cuidar uno de los órganos más importantes después del cerebro, después del corazón y después del riñón, que vendría a ser el hígado, ¿ya? Entonces, es importante tener en cuenta que si somos de esos pacientes que nos automedicamos con corticoides o que toman estrógenos, pacientes que usan anticonceptivos orales, ¿no? Las jóvenes, o de repente pacientes que toman antiinflamatorios no esteroideos, como por ejemplo el ibuprofeno, el naproxeno, ¿no? Esos pacientes tienen que tener cuidado. O pacientes que toman pastillas para los hongos, de repente, sí, por acá están. Entonces, pacientes que, por ejemplo, toman el fluconazol, que toman el ketoconazol, y además de eso tienen mala dieta, y además de eso celebran Navidad con cerveza, con alcohol, o sea, con cosas que no deberíamos, van a tener más riesgo de tener una enfermedad hepática o una insuficiencia hepática, ¿ya? Pacientes con hipotiroidismo, pacientes con insuficiencia cardíaca o problemas del corazón, también tienen que cuidarse de la enfermedad hepática, ¿ya? Pacientes que comen demasiado carbohidratos, lo mismo, también tienen que cuidarse, por favor, ¿ya? Pacientes que han tenido infecciones por hepatitis B y C, ¿no? Infecciones virales, o pacientes con infección por VIH, también son pacientes que tienen más propensión al hígado graso, ¿ya? Entonces tenemos que tener mayor cuidado. Entonces, a nivel interno, ¿cómo se manifiesta? Yo, mi persona, como la doctora Tania y como todos los que estamos bastante interesados en generar bienestar en los pacientes, en generar prevención, hemos hablado en algún momento de lo que es el famoso estrés oxidativo, aunque no muchas personas lo conocen, ¿no? Pero ustedes son un grupo bastante educado en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿qué es el estrés oxidativo? Es cuando los agentes eh, antioxidantes están disminuidos y los agentes oxidantes sobrepasan la capacidad de protección justamente de los antioxidantes. Entonces, el estrés oxidativo, como ya he mencionado varias veces, genera enfermedades crónico-degenerativas. Y el estrés oxidativo se produce por una mala alimentación, se produce porque de repente genéticamente también estamos predispuestos a enfermedades, ¿no? Por ejemplo, sobrepeso, obesidad, diabetes, hipotiroidismo, más y si a eso le añadimos que de repente nosotros tomamos alcohol, toxinas, las toxinas me refiero, pueden ser alimentarias, comida chatarra, demasiado estrés emocional, me va a producir internamente estrés oxidativo. El estrés oxidativo va a producir inflamación, ahí vamos a tener la esteatosis hepática, vamos a tener que este compuesto, ese glutatio, va a bajar, va a dar un daño al ADN, por lo tanto va a haber inflamación, fibrosis, y finalmente, lamentablemente, si no paramos, ¿no? Si no mejoramos, si no controlamos, vamos a tener el peligroso cáncer de hígado, ¿ya? Cuya única solución va a ser el trasplante hepático, ¿no? Entonces nosotros no queremos estar en una lista de trasplante, ¿verdad? Porque es doloroso no solamente para el paciente, es doloroso para la familia. Y sería lamentable que nosotros pudiendo prevenir, ¿no? Pudiendo prevenir, tengamos a llegar a eso, ¿verdad? Entonces, es por eso que hacemos estas sesiones educativas, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Yo les he mencionado en las primeras etapas, cuando tenemos esteatosis, muchas veces no va a haber mayores síntomas. El paciente nos puede decir, doctora, no me digiere bien la comida, a veces tengo un poco de dolor, siento la voz amarga, tengo un mal aliento, entonces esos son signos indirectos de enfermedad hepática, ¿no? Entonces también cuando hay una enfermedad avanzada, vamos a tener ginecomastia, significa que a los varones les crecen las tetas, ¿ya? O las mamas, ¿ya? Tenemos el vaso agrandado,
¿Qué significa vaso agrandado? Significa de que nosotros tenemos un órgano en el lado izquierdo que se llama vaso y el vaso sirve también para acumular las plaquetas. Entonces, cuando nosotros tenemos enfermedad hepática, las plaquetas bajan, ¿no? Y si las plaquetas bajan, nosotros vamos a tener problemas de coagulación, va a haber hemorragia, de repente nos cepillamos los dientes y nos sangran las encías, de repente nos golpeamos no tan fuerte y tenemos moretones, ¿no? También podemos tener las palmas de las manos rojas, podemos tener las escleras de los ojos amarillas, ¿no? De repente tenemos falta de concentración, etcétera, ¿no? Y todos esos síntomas son síntomas ya más avanzados, ¿ok? Ujú. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Yo les mencioné que el gold estándar era la biopsia, pero en realidad, en la vida real, como se dice, este, eh, en pacientes de a pie, nosotros los médicos hacemos el diagnóstico de hígado graso con las transaminasas. La TGO, la TGP, si no es en inglés, pero en realidad es TGO, TGP, ¿no? Si tenemos elevación de las transaminasas, o alteración del perfil hepático, ya tenemos signos indirectos de hígado graso. Tenemos elevación, alteraciones metabólicas, como les decía, ¿no? El síndrome metabólico. Elevación de la glucosa, no necesariamente diabetes, ¿ah? Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene más de 100 de glucosa, acuérdense, el diabetes es más de 126, pero entre 100 a 125 es prediabetes. Entonces, la mayoría de pacientes prediabéticos van a tener hígado graso en la etapa inicial, o sea, hígado graso leve. Pacientes que tienen aumento de triglicéridos, triglicéridos más de 150, acuérdense, el valor normal de triglicéridos es hasta 150. Entonces, si tenemos más de 150 de triglicéridos, vamos a tener también riesgo de hígado graso, ¿ya? O diagnóstico de hígado graso, perdón. Y en los estudios de imagen, el más conocido y el más práctico sería la ecografía abdominal. También tenemos otros exámenes, y como yo les decía, el gol estándar es la biopsia hepática, ¿no? Pero no es muy práctico hacerlos a todos, ¿verdad? Si ya tenemos un paciente muy sintomático, que ya sospechamos que esté en la fase final, de repente ahí sí podríamos mandarlo a un hospital, por ejemplo, no sé, el hospital Revalidati, por ejemplo, para que le hagan la biopsia hepática, ¿no? Y se confirme el diagnóstico. Entonces, ¿qué debo hacer? Por ejemplo, de repente yo fui a un chequeo general, de repente no tengo ningún síntoma y la doctora o el doctor me dijo, ¿sabe qué? Su transaminasa. Ojo de que no siempre los médicos pedimos transaminasa, porque en realidad las transaminasas no forman parte del chequeo, ¿no? A menos que el paciente nos diga que tiene algún antecedente, ¿no? O a menos de que el médico, el criterio médico sea pedirle, porque tenemos un paciente de repente obeso, un paciente prediabético o un paciente que toma corticoides, ¿no? Entonces, si por ahí, por A o B, se hicieron una ecografía y en la ecografía le dijeron que tenía esteatosis hepática o hígado graso, ¿no? O las enzimas, las transaminasas están anormales, hay que descartar que el paciente no tenga alteración de los lípidos o tenga alteración de la glucosa. ¿Y qué debemos hacer? Lo que siempre decimos, lo es, lo es, lo es, lo está al alcance de la mano del paciente, ¿no? Tanto económicamente, tanto de manera práctica, de repente, el bajar de peso. Si el paciente tiene sobrepeso, tiene obesidad y baja el 10% de peso, pongamos, yo tengo 80 kilos, ¿cuánto sería el 10%? 8 kilos. Si yo bajo 8 kilos, voy a evitar progresar en mi enfermedad. Si hago ejercicio 30 minutos diarios, también voy a mejorar. Si consumo antioxidantes, también voy a mejorar, ¿no?
pero yo no voy a llegar pues al trasplante de hígado, ¿no? Esto en realidad sería ya pues lo último, ¿no? No queremos llegar a eso, ¿verdad? Entonces, como les mencionaba, a veces cuando ya tenemos el diagnóstico de hígado graso moderado severo, ¿no? En la parte pública, por ejemplo, yo, para los que no me conocen, de repente hay invitados de otro lado, yo trabajo en la seguridad social. Si en la seguridad social yo encuentro un paciente que tiene hígado graso moderado a severo, yo tengo que derivarlo al hospital para que le hagan este examen. Miren, no es la biopsia, sino este examen primero lo hacen en el hospital, que es no invasivo. Se llama FibroScan, ¿no? Versus la biopsia, evalúa una mayor región, es indoloro, no es invasivo, es más seguro, ¿no? Es un examen carísimo que normalmente no se hace de manera ambulatoria, generalmente se hace en pacientes que verdaderamente ya tenemos una alta sospecha que probablemente van a progresar en su enfermedad, ¿no? Como les comenté, la enfermedad hepática empieza sin inflamación, luego un poquito de inflamación, luego fibrosis y luego ya cáncer, ¿no? Entonces son de a poco que se va dando el diagnóstico. Lo ideal es diagnosticar a tiempo para poderle avisar al paciente, mira, cuídate porque si no vas a llegar a esto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la terapia no farmacológica? Hasta no he traducido mal, es terapia no farmacológica, está en el sobre, aprobada por la FDA para el tratamiento del hígado graso no alcohólico. Estas son siglas en inglés, ¿ya? Entonces, se ha corroborado 100%, ¿ya? Ojo, que una buena alimentación, una buena suplementación, ejercicio y actividad física va a servir, o sea, va a servir de mucha utilidad para aquellos pacientes que ya tienen el diagnóstico de hígado graso en su etapa inicial. Ahora, las intervenciones para bajar de peso, acuérdense, que yo les mencioné que una de las causas de hígado graso era la obesidad. Entonces, todo ello que le permita al paciente bajar de peso va a ayudar en el tratamiento. Hay pacientes que lamentablemente van a llegar a la cirugía bariátrica, que es cuando les operan el estómago para poder hacer que el paciente baje de peso. No todos los pacientes obesos van a ser candidatos para esta cirugía. Se tiene que hacer una serie de exámenes, no solamente clínicos, sino también psicológicos, ¿ya? Entonces, no es, doctora, mándeme para que me opere para bajar de peso. No, no es así. Tiene que cumplir ciertos criterios, ¿ok? También tenemos el tratamiento farmacológico, suplementos dietarios, que ya vamos a hablarlos más adelante, algunos medicamentos, por ejemplo, el más usado, la metformina, no necesariamente el paciente tiene que tener diabetes. Ustedes mismos, varios de ustedes, en algún momento me han dicho, a mí me dijeron que tenía prediabetes y por lo tanto la doctora me mandó mitad de metformina. Y es válido, está bien, por una parte, ¿no? Entonces, ya para ir redondeando el tema, ¿cuáles son los puntos claves que nosotros debemos de recordar? Estos puntos son los más importantes. El hígado graso no alcohólico es una enfermedad frecuente en pacientes obesos o pacientes con síndrome metabólico. Ya saben que para definir un paciente obeso, yo simplemente tengo que calcular el índice de masa corporal. Ustedes pueden googlear cómo sé mi índice de masa corporal. Si mi índice de masa corporal es más de 30, soy obeso, ¿no? El síndrome metabólico también. El síndrome metabólico, yo les mencioné, tengo que tener la glucosa más de 100, triglicéridos más de 150. Si soy mujer, el perímetro abdominal más de 80. Si soy varón, más de 90. Si tengo dos o más de eso, tengo síndrome metabólico. Entonces, el hígado graso es una enfermedad frecuente en estos pacientes. Hay un amplio espectro de manifestaciones, desde el hígado graso simple hasta la esteatohepatitis con o sin fibrosis hasta llegar a la cirrosis, ¿no? Entonces, el hígado graso no necesariamente se da por consumir grasa, ¿no?
Generalmente más se da por consumir un exceso de carbohidratos, exceso de harina. Ahora estamos en Navidad. Yo no hice mandar un audio antes de la Navidad para no arruinarles la Navidad a la mayoría, pero lamentablemente si hemos comido panetón de más, hay que preocuparnos, ¿no? ¿Por qué? Porque comer una tajada de panetón equivale a comer más de 10 panes. Y esto es, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta. El hígado graso no solamente es por consumir grasa, es por tener un exceso de carbohidratos, un exceso de harina, ¿ya? Es muy importante diagnosticar en forma precoz este trastorno. ¿Para qué? Para modificar los factores de riesgo, ¿no? Si soy un paciente gordito, haré más ejercicio, me cuidaré más, comer ensalada. Si soy un paciente diabético, tendré que controlar mi diabetes para poder evitar el hígado graso, ¿no? Tener esta enfermedad. Ahora, ¿en qué paciente la esteatohepatitis o la esteatosis va a tener riesgo de progresar? ¿No? Entonces, ¿en qué pacientes? Porque hay un cierto riesgo, pero el problema es que no podemos definir en quién. Va a depender de la parte genética, va a depender de la parte oxidativa, o sea, si un paciente le diagnosticaron por ecografía esteatosis hepática leve, y el médico le dijo, ¿sabes qué? Tienes hígado graso leve, tienes que cuidarte, y el paciente no regresó al año, ¿no? No regresó al año a volverse a hacer la ecografía, simplemente comió de más, se olvidó, tuvo mucho estrés, comenzó a tomar alcohol, comenzó a fumar, comenzó a comer embutidos, pollito a la brasa, panetón, chocolate, etcétera, y regresa a los 3 años, es muy probable que ese paciente tenga riesgo de haber progresado. Ahora, puede ser que haya pacientes que no, y puede ser que haya pacientes que sí. Es como una ruleta rusa, ¿no? O sea, no podemos definir exactamente, a menos que le hagamos un estudio genético que está carísimo al paciente, ¿no? Entonces, no podemos hacer esto en todos los pacientes. Es por eso que hay que, en la parte de lo que es, lo que decía la doctora Tania, ¿no? Yo tengo estudios en lo que es medicina preventiva, en salud pública, nosotros tenemos que abarcar a la gran mayoría de personas. Entonces, para ser más práctico, si a mí me dicen, señor, señora, tiene hígado graso leve, yo tengo que cuidarme y tengo que acordarme de ir a mis controles por lo menos una vez al año, si es que no tengo otra enfermedad. Pero si soy un paciente diabético y propenso, obviamente estos controles van a ser cada menor tiempo, ¿no? Ahora, la única manera de poder, la única manera de poder diferenciar atosis hepática simple de la esteatohepatitis, ¿cuál es? Es la biopsia, la cual no se realiza de manera rutinaria. Y por eso es muy importante la prevención. Entonces, en aquellos pacientes con sospecha de esteatohepatitis con o sin fibrosis, deben ser correctamente estudiados con el fin de descartar el diagnóstico diferencial, ¿no? Y dar un tratamiento y seguimiento correcto, ¿no? Porque puede ser que tengo hígado graso por ecografía o las transaminasas elevadas, de repente porque tengo una hepatitis crónica viral y no me he dado cuenta, entonces yo tengo que estudiarlo, ¿no? Entonces, exámenes no invasivos, como por ejemplo el FibroScan, puede ser un complemento en el estudio de estos pacientes. Ahora, el tratamiento actual para la enfermedad por hígado graso consiste, y lo vuelvo a repetir, en medidas no farmacológicas basadas en dieta y baja de peso. No existe un tratamiento farmacológico estandarizado. Ojo, ustedes a veces me han preguntado, ¿no? Doctora, ¿qué puedo tomar para, qué pastilla me va a dar para el hígado? Así como me preguntan, ¿no? ¿Y qué me va a dar para el riñón? Entonces, lamentablemente, no hay una pastillita mágica que me diga, ¿sabes qué? Vas a tomar esto y va a desaparecer el hígado graso. No, no hay eso. Lo que se recomienda es optimizar el manejo de todas las comorbilidades o enfermedades asociadas.
como por ejemplo el mejor manejo de la diabetes, de la hipertensión. Ahora, lo que sí existe son estudios que han demostrado beneficio con el uso de suplementos antioxidantes generadores de glutatio. Yo les he hablado que el glutatio es un antioxidante, uno de los antioxidantes más importantes. Suplementos epigenéticos activadores del NRF2, ¿no? Que lamentablemente, pues, estos compuestos, estos regeneradores, no están, no son de uso de la seguridad social o de manera libre, ¿no? Eso son empresas que lo desarrollan, ¿no? Y lo pueden conseguir a través de un representante o un socio de la empresa, ¿no? Entonces, el NRF2 es el factor de transcripción que regula los genes antioxidantes, antiinflamatorios y desintoxicantes. Yo les invito a que estudien para aquellos pacientes que saben manejar en internet, pongan NRF2 e hígado graso, ¿no? Hígado graso y NRF2. Se van a dar cuenta de que la NRF2 es un factor, es una proteína que me va a ayudar a cuanto más NRF2 yo tenga, voy a poder prevenir no solamente, no solamente lo del hígado graso, sino voy a poder prevenir cualquier enfermedad crónico-degenerativa. Entonces, la NRF2 es una proteína que se encuentra en las células y ayuda a activar la producción de antioxidantes que los tenemos en nuestro cuerpo, sino que muchas veces no se producen por todas las noxas, por todas las cosas nocivas que nosotros a veces producimos, ya sea por el estrés emocional o ya sea por la mala alimentación. Entonces, Uy, activar esta proteína naturalmente puede ayudar a prevenir y combatir enfermedades crónicas degenerativas, incluso el cáncer. Y como hemos hablado, el hígado graso es una de las enfermedades crónico-degenerativas, lamentablemente, ¿no? Entonces, acá les voy a dar como obsequio de Navidad algunos, algunos tips para poder producir de manera natural o cómo puedo obtener entonces el NRF2 y el glutatio, ¿no? Con una dieta saludable y equilibrada, haciendo ejercicio regularmente, evitando el estrés, la depresión, ¿no? Yo, tanto mi persona como la doctora Tania, siempre hablamos de los cuatro pilares de la salud, ¿no? Lo que yo siempre le digo a mis pacientes la analogía de la mesa, ¿no? Y muchos de mis pacientes ya lo conocen. Entonces, tenemos que tener definitivamente una dieta saludable, nos guste o no, lamentablemente. Hay que hacer ejercicio regularmente en la medida de las posibilidades. Hay que evitar la depresión, hay que evitar el estrés emocional, hay que evitar exposición a las toxinas ambientales, hay que dejar de fumar. La vez pasada, no sé si había entrado la paciente, pero le ganó señora Alcibiades, si está por ahí, le ganaron, ¿no? Le ganaron, pero de manera negativa. La vez pasada tenía una paciente de ascendencia china, les cuento como una anécdota, ¿verdad? Y desde que entró la paciente, miren, desde que entró mi paciente, me sentí invadida por un olor a tabaco y de verdad no lo podía tolerar. Entonces, era una paciente nueva para mí, o sea, no es mi paciente, nunca la he visto, era paciente de otro colega de policlínico donde yo trabajo. Y entonces, la señora había venido con un control de diabetes, un control de hipertensión arterial. Entonces yo me quedaba sorprendida porque yo decía, bueno, la señora es diabética, es hipertensa, y sin embargo, era obvio que seguía fumando, ¿no? Porque yo olí el tabaco desde que ella entró, en toda su ropa, al momento de tomarle la presión. Entonces ya cuando estaba a mitad de la consulta le digo, señora, usted fuma, ¿cierto? Sí, doctora, desde que tengo, y la señora tiene 72 años, y la señora muy contenta, o sea, de verdad, me sorprendió, disculpando la palabra, la frescura cuando me lo dijo, porque me dijo muy contenta ella cuando le pregunté, ¿no? Incluso podría decir que hasta orgullosa, me dijo, sí, doctora, desde que tengo 19 años yo fumo 2 cajetillas diarias. Y yo de verdad quería
quería tirarme para atrás, ¿no? Entonces yo le dije, ah, y no ha pensado dejar de fumar. No, bueno, yo puedo dejar de comer dulces, puedo dejar de comer grasa, pero no me pueden quitar eso, porque usted sabe, los pacientes chinos tienen genes para el cigarrillo. Entonces, de verdad que me dejó pensando y de verdad que lo voy a indagar. Sí había oído hablar de eso, de que de repente, como dice la frase, ¿no? Fuma como chino en quiebra, pero me dejó bastante sorprendida porque la señora ya tiene un infarto, ya tiene dos bypass coronarios. Entonces, bueno, como les digo, no, yo no era no soy su médico. Yo le dije a la señora, bueno, señora, yo generalmente a mis pacientes que tienen esa adicción, porque ya no tienes una adicción al tabaco, le recomendaría ir por psiquiatría. Incluso la señora un poco se molestó, ¿no? Me dijo, no, doctora, yo solamente me dieron la cita con usted porque mi doctor no ha venido, entonces no. Voy a sacar cita con mi médico. Ya, ok, le dije, no hay problema. Disculpe más bien si se ha sentido invadida por lo que le he dicho, pero era mi obligación decirle, ¿no? Mientras usted siga fumando la cantidad de cigarros que está fumando, está generando más estrés oxidativo y no va a terminar bien, señora. Me dijo, ah, bueno, doctora, yo fumo desde que tengo 19 años. Ok, bueno, ahí quedó. Les cuento como una anécdota, ¿no? Entonces, tenemos que evitar todo eso, siempre que sea posible. Lamentablemente, a algunos pacientes no les es posible, pero no en todos basta. Y si no es posible hacer todo eso, ¿no? Doctora, yo no puedo hacer todo eso que usted me dice. Entonces, hay otras maneras, ¿no? A ver, siguiente. De todas maneras, es mi obligación moral comentarles de que, por ejemplo, naturalmente el NMH2 se encuentra en el sulforafano, que es un compuesto que se encuentra en las verduras como el brócoli, el repollo, los rábanos, que aumenta la producción de glutatión. También tenemos NMH2 en lo que es el jengibre, ¿no? Y en ese sentido, tenemos 5 maneras de tener más glutatión y activar el NMH2. Tenemos consumir alimentos ricos en sulforafano, que ya les he mencionado, el brócoli, el repollo, la col de Bruselas, pero las cantidades no, o sea, las cantidades que deberíamos de consumir para verdaderamente proteger nuestro organismo serían, por ejemplo, por decirle, 10 kilos de brócoli diario. A veces no podemos consumir esa cantidad, ¿verdad? A veces consumimos un tallito, dos tallitos, y con eso ya nos llenamos, nos produce gases, ¿no? Entonces, actualmente tenemos una tecnología, la tecnología epigenética, en la cual nosotros tenemos este suplemento que se llama Genomet, GNMI, ¿no? Que contiene fitonutrientes, ¿no? Contiene, por ejemplo, el jengibre, la sopora japónica, ¿ya? Y contiene romero que nos va a ayudar a activar el NRF2. También les recomendaría consumir té verde y realizar ejercicio regularmente. Asimismo, incorporar la cúrcuma en la dieta, ¿ya? Entonces, aquí, bueno, para todos no es novedad que tanto mi persona como la doctora Tania somos representantes médicos de la empresa Actis, la cual ha desarrollado tecnología de punta, tecnología epigenética con nuevos suplementos. Es por eso que cuando a veces me piden algunos pacientes, tanto particulares como pacientes de la seguridad social, doctora, ¿qué vitamina, qué suplemento puedo consumir? Yo siempre les recomiendo estos suplementos. ¿Por qué? Porque van a activar los genes positivos que nosotros tenemos, ¿no? Van a protegernos verdaderamente del estrés oxidativo, van a activar la producción del NRF2, que sirve para protegernos sobre cualquier enfermedad crónico-degenerativa, llámese diabetes, hipertensión arterial, Parkinson, Alzheimer, y ahora estamos hablando de hígado graso, ¿no? Ahora, la doctora Tania me había pasado un artículo bastante bonito. Tania, no lo he podido leer en su totalidad, pero sí en las primeras partes, de justamente del sistema digestivo, ¿no? Del sistema hepático, cómo se relaciona, ¿no? Con la parte cerebral. Entonces, esta empresa ha desarrollado también este suplemento que se llama Link,
que tiene que ver bastante con la parte cerebral y con la parte intestinal. Porque acuérdense que el intestino se considera como el segundo cerebro. Es por eso que cuando nosotros estamos estresados, vamos a tener diarrea o vamos a tener estreñimiento. Es por eso que actualmente, ¿no? En los últimos 15 años se descubrió lo que es el intestino irritable, ¿no? Aquellos pacientes que no les encuentran nada en la colonoscopía, no les encuentran nada en la endoscopía y les dicen, ¿saben qué? Tienen síndrome de intestino irritable, ¿no? Y también, ¿por qué? ¿Por qué se da esto? Porque la parte emocional, la parte cerebral tiene que ver con el intestino. Porque en el intestino, si bien es cierto, no tenemos neuronas, pero tenemos células que se relacionan. De tal manera, el ácido butírico, que es el componente de este activador epigenético, ¿qué va a hacer? Va a beneficiar el sistema inmune, mejora la función intestinal, aumenta el metabolismo. Se indica en pacientes que tienen falta de concentración, pacientes que se olvidan, que tienen pequeños olvidos, ¿no? Pacientes que de repente tienen algún familiar que ha tenido Alzheimer, entonces es muy importante la recomendación de la toma de este producto para poder mejorar, para poder prevenir, para poder frenar la oxidación neuronal, ¿ya? En pacientes que también tienen hígado graso es muy bueno, pacientes que tienen intestino irritable, pacientes con gastritis también va muy bien. Luego tenemos este regenerador que es el Optimen, está compuesto de la tetrahidrocurcumina, ¿no? Acuérdense, les mencioné en una de las claves para mejorar el hígado graso, era consumir cúrcuma. Entonces, esta empresa lo que ha hecho es llegar con nanotecnología a la nanopartícula, o sea, la partícula más pequeña que es la que verdaderamente va a tener efecto antiinflamatorio. Acuérdense que todas las enfermedades crónico-degenerativas y las enfermedades neurodegenerativas, incluido el cáncer, son o sea, son respuestas inflamatorias, o sea, es una inflamación. El cáncer es una inflamación a su máximo nivel. Entonces, este regenerador epigenético lo que hace es bajar esa inflamación. De tal manera que también se ha visto en pacientes que tienen artrosis, pacientes que tienen artritis reumatoidea, pacientes que tienen cualquier problema articular, les va a ayudar bastante a disminuir esa inflamación, ¿ya? Entonces, como podemos ver aquí, si bien es cierto, nosotros podemos tener de manera natural, a través de la buena alimentación, a través del ejercicio, a través de una mentalidad positiva, nos podemos ayudar. También, si está a nuestro alcance, tenemos que echar mano a la suplementación, que es muy importante, porque a veces no basta. ¿Y por qué a veces no basta? Porque no solamente tenemos hígado graso, a veces podemos tener hígado graso, diabetes, hipotiroidismo, artrosis, osteoporosis, Parkinson. Yo, sinceramente, veo pacientes día a día que tienen más de una enfermedad. Y a veces me pregunto cómo eran estos pacientes cuando eran jóvenes. Se controlaban, se cuidaban verdaderamente por su salud, sabían de los riesgos que podían tener. Entonces, a veces yo quisiera tener una máquina del tiempo, retroceder en el tiempo para retroceder en el tiempo de esos pacientes y poder ayudarlos, ¿no? Pero actualmente tenemos una ayuda extra que ustedes pueden usar, ¿no? Entonces vemos acá, todas estas enfermedades son enfermedades crónico-degenerativas. Catarata, por ejemplo, la doctora Tania, que es oftalmólogo, ella sabe perfectamente y ella usa a sus pacientes con problemas de mácula, problemas de catarata, ¿no? Tenemos acá pacientes con diabetes, yo tengo pacientes que también están utilizándolo con éxito. En una charla anterior ellos dieron su testimonio. Bueno, hoy día no les voy a pedir eso, pero ellos saben, algunos si están presentes, ¿no? Saben, es verdad, y les ha ayudado bastante. Pacientes con artritis reumatoidea, pacientes con psoriasis, pacientes que tienen insuficiencia renal, incluso pacientes que están en diálisis lo consumen, ¿no? Entonces, aquí quería, Tania, no sé si todavía estás o ya te fuiste.
Acá estoy, amiga. Ah, ya. Solo que controlé un poco de Quería pronto. compartir algunos testimonios, pero bien mejor que tú, el testimonio de tu hermana, no me lo llegaste a mandar, pero quería que pudieras compartir el testimonio, por favor, de tu hermana. Así, claro. Pues de hecho, uno de los primeros testimonios que tuvimos nosotros cuando empezamos a consumir estos activadores epigenéticos fue eso, porque les diagnosticaron cirrosis a mis dos hermanos, a mi hermana grado 1 y a mi hermano grado 5. De hecho, mi hermano tenía varices esofágicas, hipertensión portal, y pues estábamos muy preocupados por el diagnóstico, porque como bien dijo la doctora Gaby, esto termina después de en promedio 20 años en un cáncer, ¿no? Un cáncer hepático. Entonces estábamos devastados por el diagnóstico, porque nosotros somos 3 médicos en la familia. Y cuando llegó esta tecnología a nuestra familia, lo empezaron a consumir por ese primer estudio que les mostró la doctora Gaby, donde mostraba cómo revertía la inflamación hepática. Así es que la buena noticia fue que ellos tenían estudios justo con el FibroScan y por ecografía del diagnóstico, y de mi hermano tenía cirrosis grado 5. Imagínense, es altísimo, y de mi hermana grado 1. Y después de 6 meses que les volvieron a hacer endoscopía y todos los estudios, la batería de estudios, de mi hermana, la cirrosis grado 1 había regresionado a esteatosis leve, imagínense cuánto regresionó, y de mi hermano bajó a cirrosis grado 3. Desaparecieron las varices esofágicas y ya no había hipertensión portal. Entonces, realmente, obviamente, no es solamente estas cápsulas, como bien dijo Gaby, tiene que ser asociado pues a una dieta, porque por ejemplo mi hermano no consumía, no le gustaban las ensaladas, las frutas, él le gustaban mucho las harinas, las grasas y mucho la carne, entonces tuvo que cambiar de hábitos, y ahora él nada, hace ejercicio, se va 45 minutos a nadar, ha controlado su dieta, y eso asociado a la, ¿cómo se llama? A la ingesta de estos activadores epigenéticos, que de hecho ellos empezaron con Genomex, porque no teníamos ni Optimen, y luego ya empezaron a tomar los otros activadores, sobre todo Genomex con Link, que son una dupla perfecta. Y ahora pues toman los 3 activadores y están muy bien físicamente, con mejores condiciones. Mi hermano sufría de ansiedad y eso también se le ha controlado. Realmente muchos cambios positivos gracias a esta tecnología maravillosa. Ok. Muchas gracias, Tania. A ver, voy a intentar poner acá en YouTube de unos testimonios de unos pacientes. Eh, eh, a ver, déjame ver si se escuchará. Mm, mm, mm. ¿Se escucha? A ver, me aviso si se Ahora, escucha. en el caso en la otra, ahí bueno, ahí puede, suplementos de envejecimiento porque se nota ¿Se mucho en el escucha? rostro. ¿Sí se escucha? A ver, Tania, Tania. Sí se escuchan. Ah, ya, ok, voy a Sí, ponerlo. sí te escucho, sí te escucho. Ya ver. Ahora, ¿Hacia dónde va? Yo me voy a hacer. se nota mucho en el rostro. La primera foto es en el 2017, en agosto, y la otra foto es del 2018. Yo también me sorprendí cuando veo la foto porque cómo se ve ese estrés oxidativo tanto que nos va dañando, que adelanta ese proceso degenerativo y de envejecimiento, y que hace que no merece la juventud. Y pues queremos tener una mejor, porque pues ya bajar actividades normales, pero pues en unas buenas condiciones. Y también a mí, el otro problema que yo tuve fue de hígado graso y riñón inflamado. Cuando estaba en la situación de mi esposo, siempre alguna situación de estrés
años antidepresivos antes de que pasara eso. Bueno, de hecho, los acababa de dejar de tomar y me habían vuelto otra vez a mandar a tomar antidepresivos por mi proceso de menopausia. Así me afectó al grado. Yo creo que debido a eso se me presentó este problema del hígado graso. La doctora me dijo la gastro y yo dije, pues yo nunca me emborrachaba, pero debido a que para las demás situaciones que tenemos, pues sí es un daño que nos secundario y que sí afecta muchísimo, que es y sí me dijo que mucha gente pues tiene, aunque no lo saben porque no se han checado, pero hay problemas en el hígado, y ver y bueno, qué podemos hacer para desintoxicar y no tomar tanto medicamento que pues, a la larga nos va a dañar. Yo a los 3 meses de estar tomando el suplemento, la doctora a mí ya me iba a monitorear porque sí me vio grave y me dijo, pues ya estás a punto de cirrosis. Entonces cuando me vuelve a hacer el estudio en febrero, ya tenía 3 Genomex, aparte de que me dio una dieta. Se sorprende porque me vio por tu hija de tu riñón. Pues yo después de que estaba muy contenta por ver el testimonio de mi esposo y al ver también esta tecnología a las personas. Entonces, bueno, eso quería comentarles más que nada eso. No sé si pregunta, ¿no? ¿O alguna inquietud? ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. Sí. Está todo claro, Luis. Está Oh, ya, ok. muy bien, muy claro todo. Ok, Ajá. perfecto. Entonces, si no hay alguna inquietud o alguna pregunta, yo les doy muchas gracias por su atención. Deseo de todo corazón este nuevo año que va a empezar en lo de pocos días, sea un año lleno de éxito para cada uno de ustedes, lleno de salud, lleno de prosperidad sobre todo, ¿no? Y más que nada lleno de fuerza de voluntad para poder hacer las cosas bien, ¿no? Para poder proteger nuestra salud más que nada. Muy bien.